Y hoy vamos a hablar de otra parte del panorama bíblico. Vamos a hablar del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque estuvimos mucho en el Antiguo Testamento, pero ¿qué es el Nuevo Testamento? Así que hoy vamos a hablar del Nuevo Testamento. En estas clases hablamos del Antiguo Testamento primero. Y una de las cosas que vimos en el Antiguo Testamento es el carácter de nuestro Dios. Nuestro Dios tiene un carácter que es inmutable. Yo creo que tú digas inmutable. Él no cambia. La palabra inmutable significa que Él no cambia. Las épocas pueden cambiar, los líderes pueden cambiar, las cosas en nuestro entorno pueden cambiar, pero nuestro Dios no cambia. Significa que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Porque se puede levantar una pregunta y es: ¿el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Nuevo Testamento? Porque si ustedes se ponen a pensar, pareciera como el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, es un Dios fuerte, un Dios temible, mientras que en el Nuevo Testamento es un Dios más suave, más de amor, más de misericordia, que le da un Padre. Pero déjame decirle, yo quiero comenzar esta clase de panorama del Nuevo Testamento diciéndole que Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El carácter de nuestro Dios no cambia. Vemos en ambos testamentos la ira de Dios y el amor de Dios. Vemos en el Antiguo Testamento el amor de Dios. Si nosotros vemos el pueblo de Israel, ¿qué hacía Dios todo el tiempo? Dios todo el tiempo le da maná al pueblo de Israel. Los sacaba de las opresores que tenían ellos. ¿Qué es eso? Es un padre. Ese es el amor de un padre. Pero como todo padre, siempre que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, ¿qué venía con eso? La consecuencia. Así que Dios los entregaba a sequías, los ponía contra sus ejércitos que los mataban a todos, los llevaba al exilio. Pero no era que Dios era un Dios malo, es un Dios que las consecuencias, las cosas que tú haces tienen consecuencias. Y ese es el mismo Dios que después de hacer eso, qué lindo, que aún llevándolos al exilio, aún llevándolos en cautiverio, siempre Dios les dio una segunda oportunidad al pueblo de Israel. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, un Dios de misericordia también. Y en el Nuevo Testamento es un Dios también de ira y de misericordia, porque muchas veces predicamos como si Dios es un Dios de amor nada más. Y sí, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Dios es un Dios de amor. Pero no solamente es un Dios de amor, nuestro Dios es un Dios de ira. Mira lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, Hebreos 12, capítulo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Ay. Todos que decimos que yo quiero recibir el amor de Dios, al momento que tú dices que tú quieres recibir el amor de Dios, estás eminentemente diciendo que tú estás recibiendo también la disciplina de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ay. Dice Romanos 1:18, para todos aquellos que piensan que Dios es solamente un Dios de amor. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Significa que nuestro Dios sigue siendo el mismo. Es un Dios que sigue detestando el pecado. Un Dios que sigue aborreciendo la idolatría. ¿Sabes cuál es la única diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Es que ahora nosotros tenemos una manera de reconciliarnos con Dios que antes no tenían ellos. Antes no tenían reconciliación con Dios. Hoy por hoy tenemos reconciliación con Dios. Y de eso se trata el nuevo pacto. Quiero que tú pongas ahí, nuevo pacto. El Nuevo Testamento es la manera nueva de Dios tratar con el hombre. ¿Qué significa testamento? Testamento significa pacto, acuerdo, trato. Así que cada vez que decimos Antiguo Testamento, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo antiguo pacto, estamos diciendo antiguo trato. Así que el hombre tenía un acuerdo con el hombre, Dios tenía un acuerdo con el hombre antiguo. A partir del Nuevo Testamento, Dios tiene un acuerdo nuevo con el hombre. Es como que todo lo que pasó se acabó, ahora vamos a empezar de nuevo. Hay otra cosa diferente. Pero hay que entender que el nuevo pacto está sobre las bases del antiguo pacto. Hay personas que creen que no tienen que hacer ningún mandamiento. Hay personas que creen que no matarás es simplemente para el pueblo de Israel. Déjame decirte que el nuevo pacto está sobre las bases del antiguo pacto. Así que no es que ahora vamos a tirar de basura el antiguo pacto. No. Es más, que déjame decirle que es muy importante para entender el nuevo pacto, entender el antiguo pacto.
Jeremías 31:34 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Significa que desde el Antiguo Testamento Dios está diciendo: hey, viene un nuevo pacto. Hebreos 10:1 dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era simplemente una sombra. Significa que el Antiguo Testamento es simplemente una sombra de lo que iba a pasar en el nuevo pacto, lo que Dios quería hacer, un tenue anticipo de las cosas buenas que van a venir. Y ahora, para entender este concepto, Gálatas 3, y lo dejo como, yo quiero dejarles como tarea que ustedes pueden leer todo Gálatas 3. Es un capítulo hermoso de la Biblia, pero nos explica la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y aquí nos explica la cohesión entre ambos. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La ley de Moisés fue un ayo. ¿Qué significa ayo? ¿Saben qué es un ayo? Un ayo era un guiador de un niño. Los niños, cuando eran pequeños, como de la edad de Ismael y un poquito más grandes, tenían un ayo. Un ayo era la persona que los llevaba para la escuela. Cuando estaban en la escuela se los llevaba de nuevo, los ayudaba a hacer las tareas. Eso era un ayo. Era un guiador. Ayo. Era un guiador, era un cuidador, era un escolta, era como un esclavo de eso. Era como lo que te transicionaba para cuando tú fueras adulto. Ahora, eso es el Antiguo Testamento. Eso es la ley. Dice la Biblia: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Así que la ley, imagínense como ese guiador llevándonos a nosotros, y ya cuando ya estamos bastante grandes nos dice: ahora, tu verdadero momento es ahora. Mira, el nuevo pacto. Eso fue lo que hizo la ley. La ley fue el ayo para llevarnos a Cristo. Así que quiero comenzar con la verdad de que el Nuevo Testamento se basa en Jesús. El Nuevo Testamento y toda la Biblia se basa en Jesús. ¿Sabes qué cosa es lo lindo del Nuevo Testamento? Que es la primera vez que hemos personificado a Jesús. En todo el Antiguo Testamento nos hablaban de Jesús sin nosotros saberlo. Pero déjenme decirles algo, que en toda la Biblia está Jesús. ¿A que no sabías eso? En toda la Biblia está Jesús. Es más, déjame decirte que es muy difícil leer la Biblia, leer el Antiguo Testamento y no encontrar a Jesús. Vamos para allá. Dijo un teólogo llamado Thomas Adams: Cristo es la suma de toda la Biblia, profetizado, tipificado, prefigurado, exhibido, demostrado para ser hallado en cada página, casi en cada línea. La escritura no es otra cosa que, por así decirlo, los paños que envuelven al niño Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. Y es por eso que nuestra predicación, en nuestra manera de hablar, cuando nosotros hablamos, leemos la Biblia, tenemos que encontrar a Jesús, mi hermano. Si nosotros leemos versículos, vemos historias como la de Abraham, tenemos que preguntarnos: ¿dónde está Jesús aquí? Porque Jesús tiene que estar. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús en el Génesis? ¿Dónde está Jesús en Éxodo? Porque tiene que estar en algún lugar. Porque Jesús está en toda la Biblia. Dice Isaac Ambrose: piensa en Cristo como la propia sustancia, médula, alma y esfera de todas las escrituras. Es imposible ver la Biblia y no ver a Cristo. A Jesús lo vemos del principio hasta el final. Literalmente desde el principio. En la primera oración de la Biblia vemos a Jesús. Y en la última oración de la Biblia, adivina, aquí vemos también a Jesús. Jesús está en todos lados. A Jesús lo vemos en el carnero trabado en el zarzal por sus cuernos con Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac. Y Dios lo interrumpió con la noticia de que ese carnero tomaría el lugar de Isaac para el sacrificio. Jesús tomó nuestro lugar en el sacrificio redentor. De igual manera lo vemos en el Cordero de la Pascua en Egipto. Gracias a la muerte de los corderos, la muerte no entró a la casa de los israelitas aquella noche tras deslumbrante. A Jesús lo vemos en el maná que caía del cielo cada mañana. Jesús es el pan que descendió del cielo. A Jesús lo vemos en aquella serpiente de bronce que fue levantada en el desierto para que todo aquel que fuere mordido por las serpientes y mirara a la serpiente de bronce fuere sanado por una mirada de fe. Jesús está en la serpiente de bronce. Y también lo vemos en aquella peña de donde brotó agua para que todo el pueblo de Israel tomara.
Dice la Biblia que Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua viva para saciar la sed de todo hombre. Jesús está desde el principio hasta el final, en todos los lugares de la iglesia. Es más, esto ahora les va a fracturar un poquitito la mente a algunos. Hay algo en la Biblia que se llama tipología. Así como la metáfora, como el símil, un sistema figurativo de la Biblia es tipología. Una tipología no es nada más que cada vez que Jesús se ve representado en el Antiguo Testamento. Eso es una tipología. ¿Sabes cuántos personajes de la Biblia tienen una tipología? Ay, vamos para allá. Hay un personaje que siempre leemos en la Biblia, David. ¿Cuántos conocen a David? Un personaje muy famoso. La historia de David y Goliat. ¿Ah, que ustedes no saben que la historia de David y Goliat no es una historia simplemente de un muchachito que mató a un gigante? Esto es una tipología de Cristo. Miren acá. Vemos en 1 Samuel capítulo 17. Vemos a un adversario que durante 40 días desafía al pueblo de Dios. Un pueblo que ahora está temeroso, incapaz de actuar, incapaz de vencer. Este enemigo se llamaba Goliat. Generaba miedo, temor, pánico. Pero de repente, yo creo que de repente, alguien que no está obligado a actuar, entra en escena. Un joven llamado David. Alguien que no está obligado a actuar. Un joven que estaba junto a su padre, quien dejó la comodidad de su casa, fue despreciado por sus hermanos, fue burlado por sus hermanos, luchó buscando la gloria de Dios y no su propia gloria. Yo no sé quién le recuerda eso, pero solamente lo puede recordar una persona: Jesús. Jesús, al igual que David, no estaba obligado a actuar por nosotros. Él vino porque quiso, por amor a nosotros. Jesús tampoco estaba obligado a actuar. Jesús también estaba junto a su Padre. Dejó toda su gloria para venir con nosotros. También Jesús fue despreciado, fue burlado por sus hermanos y vino buscando no su gloria, sino la gloria del Padre. ¿Quieren ir más allá? David derrotó a Goliat con una piedra. ¿Dónde? En la cabeza. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que profetizó en Génesis Dios a la mujer? Dice la Biblia en Génesis: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza. Así que al momento que David le dio en la cabeza a Goliat, eso es una tipología de lo que Jesús iba a hacer con la muerte, nuestro mayor enemigo, con el pecado, que es nuestro mayor enemigo. ¿Quieren otro más? La victoria de David, la victoria que David hizo, contó por la victoria de todo el pueblo. David venció y fue como si todo el mundo hubiera vencido y nadie movió ni un dedo. ¿Ustedes vieron a alguna persona de Israel moviendo un dedo? Todo el mundo se quedó mirando la guerra. David ganó, y gracias a la victoria de David, el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel fue victorioso. ¿Saben qué cosa es eso? Eso es una tipología de Jesús, porque gracias a lo que Jesús hizo, todos nosotros fuimos victoriosos también con Él. Eso es una tipología. Y vamos a terminar con el último para que ustedes vean que David es una tipología de Cristo. David, cuando terminó de matar a Goliat, dice la Biblia que él cogió la cabeza de Goliat y testificó públicamente para que todo el mundo viera que Goliat públicamente había muerto. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario? Dice la Biblia en Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente también. ¿Es una tipología, sí o no? David y Goliat, a pesar de ser una historia hermosa, una historia que nos enseña principios humanos, principios de un joven entregado por Dios, lo que más vemos en esa historia no es una historia de una persona venciendo sus problemas, es la historia de Dios, de Jesús, venciendo a la muerte y al pecado. Eso es tipología. Y así como David, no les voy a hablar de más ninguno, pero así como David, Adán es tipología de Cristo, Abel es tipología de Cristo, Noé es tipología de Cristo, Abraham, José, Moisés, Josué, Sansón, Melquisedec, Abigail, Jonás, Job, todas estas personas son también tipos de Cristo también. Así que toda la Biblia habla de una persona. Cuando predicamos tenemos que hablar de una persona, porque es la persona que cambia. Tú le puedes hablar a las personas que van a tener un propósito. Sí, pueden tener un propósito, por eso no los cambia. El único que transforma el corazón es Jesús. Y es por eso que nosotros en nuestra predicación, cuando hablamos a las personas del Evangelio, tenemos que hablar de Jesús. Y si tú no hablas de Jesús, no estás mostrando el Evangelio.
Es más, te voy a decir aún más profundo. El Espíritu Santo no trabaja ahí, porque el Espíritu Santo se glorifica cuando nosotros glorificamos el nombre de Jesús. Porque el mensaje que transforma es el de... Ahora, ¿qué es lo lindo del Nuevo Testamento? Estamos en el Nuevo Testamento. Vamos ahora a volver del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo lindo del Nuevo Testamento? Que que fue anunciado por todos los profetas, que fue anunciado por David, que fue anunciado por Josué, Moisés, Noé, por primera vez en la historia se presenta personificadamente. ¡Wow! Importante entonces el Nuevo Testamento, porque si de que estaban hablando ahora lo vemos en persona, hay que prestar mucha atención al Nuevo Testamento. Y es por eso que vemos a Jesús y es un nuevo pacto, porque es el pacto donde Jesús tiene su obra expiatoria. Ahora, el Nuevo Testamento, quiero entrar ahora mismo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es presentado por 27 libros. Pónganlo ahí, 27 libros. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. 27 libros. En griego están escritos estos libros. El nuevo pacto, como el nombre lo dice, es la presentación del nuevo pacto de Dios con el hombre. Y comenzamos con los primeros 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cómo le llamamos a estos 4 libros? Los evangelios. Evangelios. ¿Por qué se le llama evangelio? ¿Qué cosa es el evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué hablaban Mateo, Marcos, Lucas, Juan? De una sola cosa. Lo mismo que hablaba en el Antiguo Testamento también, de Jesús. Y es por eso que vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos en cada uno una perspectiva diferente de Jesús. Mateo, que fue un recaudador de impuestos romanos, nos habla y nos enfoca a Jesús como el rey de los judíos. Como tú lees Mateo, tú ves y dices, wow, Jesús es el rey de los judíos. Y comienza, y es por eso que vemos Mateo 2:1, que dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estos eran los reyes magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y lo venimos a buscar. Así que Mateo nos deja bien claro que Jesús es el Mesías de los judíos. Nos deja bien claro que es por el linaje de David, por el linaje que estuvimos hablando en clases anteriores, Jesús era el Mesías. No había otra cosa, Jesús era el Mesías. Y ese es el trabajo de Mateo. Y es por eso que al principio de Mateo hay veces que personas dicen, oh, ¿por qué hay genealogías y por qué se está hablando de esto? No, es que es importante, porque para los judíos tenían que entender que genealógicamente Jesús era el Hijo de Dios. Tenían que entenderlo. Marcos muestra a Jesús como el siervo que vino a redimirnos. El autor de Marcos, el cual se llamaba Marcos, también le decían Juan Marcos, que era un discípulo judío. El autor resalta que Jesús vino a servir y no a ser servido. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso lo pone Marcos. Lucas nos enseña a Jesús de otra perspectiva. No nos enseña como el rey de los judíos, no nos enseña como siervo, nos enseña como el Hijo del Hombre. Esta frase se repite una y otra vez en el libro de Marcos, de Lucas. El Hijo del Hombre, que es el Salvador de todos, y no solamente de los judíos. Y este fue uno de los puntos más importantes de Lucas, que él estaba tratando de decirles a todos, hey, Jesús no vino solamente por los judíos, yo sé que Él es el rey de los judíos, pero Él vino también porque Él es el Hijo del Hombre. Él vino a salvar a toda la humanidad. Y lo vemos en Lucas 19, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? Todos nosotros, toda la humanidad, no solamente Israel, todos. Estos 3 capítulos, estos 3 libros tienen algo que quiero que lo pongan ahí, son libros sinópticos. Los 3 primeros evangelios son evangelios sinópticos. ¿Qué significa sinópticos? Que hablan de lo mismo. Así que si tú ves, por ejemplo, Mateo te puede enseñar que hay un joven ciego que Dios ama. Pero quizás en Marcos vemos que ese hombre ciego Dios lo sanó con lodo en los ojos. Pero después vemos en Lucas que no solamente fue un ciego, no solamente lo sanó con lodo en los ojos, sino que fue día de reposo.
Así que eso significa un evangelio sinóptico. Los tres hablan casi exactamente los mismos pasajes, pero de diferentes puntos de vista, y viendo los tres pasajes tú puedes construir las historias mejor. Pero Juan es diferente, porque Juan nos habla de Jesús como el Hijo de Dios. Y yo me acabo evidentemente de terminar de leer el libro de Juan. Literalmente, lo que Juan está tratando de hacer con su libro es explicarnos por qué Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Todas las maneras posibles. Y es por eso que vemos en el primer versículo de Juan, uno de los versos más célebres de toda la Biblia, que explican la deidad de Jesús. Dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tremendo trabalengua. Pero el punto es el siguiente: es que ese Verbo que estuvo en el principio estaba en el cielo y al mismo tiempo también estaba en la tierra con él para mí. Eso es lo que estaba queriendo decir Juan. Y también vemos Juan 11 que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto, ustedes no se imaginan esta frase, la fuerza que tiene. Porque los judíos pensaban y sabían que ellos iban a resucitar en algún día. Y Jesús les está queriendo decir: hey, ustedes van a resucitar porque yo voy a resucitar. Espérate, ¿qué cosa es esto? Ahí está Juan mostrando que Jesús es Dios. Pero vamos a seguir ya después de los evangelios. Seguimos después de los 4 evangelios y vemos que Jesús muere. Vemos que en los evangelios nos muestra la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, las veces que Jesús se apareció a las personas. Se le apareció a 500 personas, se le apareció a muchas personas, ¿verdad? Y después de eso, el Nuevo Testamento, yo me imagino que eso fue una vez. Yo no supe el final. Es como que se fue, ¿y ahora qué? Como que nada. Se fue Jesús. Como que se fue, ¿y ahora qué van a hacer ellos? Si hace unos capítulos Pedro estaba cortándole la oreja a uno, ¿qué van a hacer estos partidos ahora? ¿Qué? Jesús les dijo: miren, yo sé que ustedes no están preparados. Esperen en el aposento alto. Y ellos esperaron después de 50 días, en una de las fiestas que estuvimos estudiando también, la fiesta de la Pascua de Pentecostés. Y estuvieron esperando ahí. Y estuvieron esperando, y podemos ver los discípulos que eran 12 antes, pero vemos que uno de ellos es sustituido. En la Biblia vemos mucho eso de sustitución. Vemos las tribus siendo sustituidas, vemos a los discípulos siendo sustituidos. La Biblia es un solo mensaje, ¿recuerdan? Matías sustituyó a Judas y lo cogieron de la manera más loca. Hicieron suerte. De ahí mucha gente que juega la lotería que se puede hacer suerte. Pero Matías fue por suerte. Entre Matías y otra persona salió Matías y fue el próximo apóstol. Pero Dios les dijo: esperen en Pentecostés hasta que viniera el Consolador. Y después de 50 días vino el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. No sé si estás emocionado por esta parte de la historia, porque aquí, gracias a este momento, es que nosotros podemos cambiar. Podemos de ser un cortaorejas, ser unas personas que predican el Evangelio, gracias al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que transforma el corazón. El Espíritu Santo es el que da convicción de pecado. Es el Espíritu Santo. Y gracias a que el Espíritu Santo vino, ahora ellos tenían los dones espirituales, ahora hablaban en lenguas, ahora podían sanar, ahora podían libertar. Y lo vemos que la iglesia empezó a crecer. De unos poquitos empezó a multiplicarse. Y me imagino la cara de los apóstoles como que: ay Dios, ¿qué cosa es esto? Se está multiplicando. Lo que dijo Jesús es la verdad. Y vemos en la Biblia que los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio, empezaron a dar a las personas necesitadas, empezaron a sanar a las personas que estaban enfermas y empezaron a expulsar fuera demonios. Todas estas cosas lo hacían. Pero llegaron los fariseos, ¿verdad? Y los fariseos dijeron: esto hay que pararlo, así como paramos a Jesús. Pero lo que decía es que ese no se podía parar ya. Y empezó ahora una etapa humanamente triste, pero si la vemos desde el punto de vista de Dios, del Evangelio, son los momentos más hermosos de la historia cristiana.
Y es que vinieron los primeros mártires. Empezaron a ser acusados y empezaron a matar a los cristianos. Y el primer mártir, la primera persona que tiene el gusto de ser un mártir fue Esteban. Esteban fue el primer mártir de la Biblia. Fue apedreado, imagínense eso. Literalmente lo pusieron. Y ahora, esta foto no lo explica totalmente, pero yo estuve estudiando cómo se apedreaban a las personas en aquel entonces. No solamente era así. Una de las maneras también que apedreaban a las personas, ¿saben cómo era? La cogían, abrían un hueco en el suelo, lo ponían adentro, no se podían mover, y ahí se critica todo, lo hacía. Y buscaban piedras que eran filosas, piedras grandes, piedras que lo llevaban a lugares que eran planificados para eso. A la mujer ramera, cuando la Biblia dice que Jesús escribió en el suelo, ¿recuerdan? Esa mujer ramera que Jesús escribió en el suelo, la tenían enterrada en el suelo para caer la pedrada. Pero Jesús le dijo, pues escribir en el suelo, y salió libre. Y Esteban es el primer mártir. Yo creo que le doy un aplauso a Dios, porque tenemos al primer mártir de la Biblia. Pero hay algo interesante de Esteban, y es que Esteban, ¿saben por qué Esteban estaba ahí? Porque alguien fue el promotor de que Esteban estuviera ahí. Sí. ¿Saben quién fue el promotor de que Esteban estuviera ahí? Sí. Pablo. Saulo. ¿No conocemos a Saulo antes de Cristo? Antes de que Cristo se encontrara con él. Pues mira que Pablo fue el que hizo que Esteban, fue uno de los promotores de que Esteban fuera apedreado. Pablo era un miembro del Sanedrín, era un fariseo. Todo lo que hacía es como que él lo hacía con el acelerador a fondo. Cuando él estaba en contra de los cristianos, él era un buen perseguidor de los cristianos. Él lo que hacía lo hacía bien. Es como la persona que si te vas para el mundo, vete para el mundo bien. Ser un mundano que está bueno. ¿Verdad? Porque hay personas que están en el mundo y en los dos lugares al mismo tiempo. Bueno, Pablo es una de las personas que cuando estuvo en el mundo fue de los que estuvo en el mundo de verdad. Y él no solamente que estuvo en el mundo, sino que mandaba a matar a los cristianos. Él mismo, él. Él iba camino a Damasco con cartas del Sanedrín judío y perseguía a Jesús y a los discípulos hasta que Jesús se encuentra con él. Y él ve a Jesús resucitado. Jesús también se le aparece a él resucitado con un cuerpo glorificado. Y Jesús le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y hay una de estas frases que son tan hermosas de la Biblia. Dice: duro te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué está queriendo decirle Jesús con esto? Tú no te estás dando cuenta, pero lo que tú estás haciendo es que te estás dando contra un filo. Te estás lastimando tú mismo luchando contra mí. Tú no que sabes que lo que estás luchando no contra ellos, estás luchando contra el mismo Dios que tú amas. Porque Pablo amaba a Dios, Saulo amaba a Dios, pero él pensaba que los cristianos no estaban correctos. Así que Jesús se encuentra con Saulo. Pablo se convierte, es introducido a los apóstoles. Y ahora Jesús le dice a Pablo: sabes que tú ahora mismo hacías todo con pasión, ¿verdad? Tú ahora mismo matabas a los cristianos con pasión. Tú ponías el pie en el acelerador, ¿de verdad? Pero ahora mismo yo creo que eso mismo tú lo hagas para mí. Wow. Ahora, esa misma persona que tú eras en el mundo, yo quiero que eso mismo tú lo hagas conmigo. Y esto nos da una gran enseñanza a nosotros, porque hay personas que allá afuera eran personas que eran increíbles, personas que eran la vida de la fiesta, personas que todo el mundo los miraba a ellos, se comían no sé cuántas botellas, que eran todo el tiempo estaban de fiesta en fiesta. Y cuando vienen a la iglesia es como: levanten las manos. Si tú en el mundo eras un buen mundano, en Cristo tú tienes que ser un buen cristiano. Y ese es el mensaje que transforma en Cristo. Pablo pasó de ser el peor de los perseguidores a ser el mejor de los cristianos. Así que Jesús le dijo: durante años aceleraste a fondo contra mí. Durante años fuiste un religioso, firme y creído. Pero ahora que sí tienes una relación con Jesús, que conoces la verdad, ahora quiero que hagas lo mismo a mi favor. Y ahora vemos a Pablo que va, y Pablo empieza y se conecta con los apóstoles, y Pablo empieza a predicar
a predicar. Y vemos que Pablo se enfoca en los no judíos. Esto es importantísimo. Pablo se enfocó en los no judíos, porque estaban los judíos y los no judíos, los gentiles. Y Pablo se enfocó en los gentiles. Y vemos en la Biblia, esto es muy importante para entender lo que viene ahora, después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Les acabo de resumir más o menos el libro de Hechos, no completo, pero parte. Ahora comienzan los viajes misioneros de Pablo. Así que ahora Pablo va a empezar a viajar por todo el mundo. Yo creo que por favor si pueden poner la foto de los viajes misioneros de Pablo para que ustedes vean. La Biblia habla de 3 viajes misioneros de Pablo. 3. El primero fue a Antioquía, fue a otros lugares, fue el viaje más pequeño. El segundo viaje misionero de Pablo fue a Filipos, Tesalónica, Corinto, Éfeso. ¿Lo ven de este lado? Y después el tercer viaje misionero de Pablo lo hizo casi parecido, pasando por las mismas iglesias de nuevo. Esto es importantísimo, porque durante el segundo viaje, Pablo escribió 2 de sus cartas. Pablo escribió primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Así que aquí nos damos cuenta de algo increíble. Y es que la Biblia, las cartas como están escritas en la Biblia no están en orden cronológico. Porque la primera carta de Pablo, ¿saben cuál fue? Primera y segunda de Tesalonicenses. Fueron las primeras que la escribió. Así que no están en orden cronológico, porque Tesalonicenses están más para allá. Está después, mucho después. Las cartas de Pablo están organizadas por tamaño. Romanos es la primera, porque es la carta más grande. Después viene primera de Corintios, segunda de Corintios, y va todas las cartas hasta llegar a Filemón, van de mayor a menor. Y Filemón, ¿cuántos capítulos tiene Filemón? 1 capítulo. Así que no están en orden cronológico las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Importantes, todas estas cartas, en el tercer viaje, Pablo le escribió a primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, Romanos, en el tercer viaje. Y es importante que sepamos qué cosas en estas cartas. Imagínense, Pablo está en los viajes misioneros, escribe una carta y dice a un ayudante: mándale esta carta a la iglesia de Éfeso. Y un ayudante, ¿y saben lo que pasaba con una carta? Poco esto le venía como un digo. Venían y decían: hey, iglesia, este es un mensaje de Pablo, esto es una carta de Pablo. Todo el mundo se ponía a escribir, así como estamos nosotros escribiendo. Hermanos míos, les digo en el nombre de Jesús, lo quiero saludar. Y leían toda la carta, no importa lo largo que fuera, completa sin parar. Así que por los entendidos de la palabra, explican que el Nuevo Testamento, de primera, tú debes leerte una carta de Pablo completa sin parar, porque así era como se leía. Y el mensaje tú lo vas a entender mejor cuando tú lo leas de principio a fin. Es más, no tenía ni capítulos, no tenía ni versos, era todo párrafos. Eran párrafos y párrafos y párrafos y párrafos. Y así era como se leían esas cartas. Eran cartas para iglesias. Hay 9 cartas para iglesias. Y vemos que hay 9 cartas a iglesias y 4 a individuos. 4 cartas que fueron escritas a individuos. ¿Qué individuos? Filemón, Timoteo, 2 cartas de Timoteo y Tito. Fueron escritas a personas específicas. Eso era para que siguieran expandiendo la palabra. Para que sí, y para mejorar el evangelio, para mejorar lo que estaban haciendo. En una iglesia, por ejemplo, le decían: mira, la iglesia ahora está pasando este problema, y Pablo hacía una carta hablando de esos problemas para que lo mejoraran. Exacto. Ahora, después de esto, vemos a Pablo, que después de escrito estas cartas que le acabo de decir, lo llevan para la cárcel. ¿Saben cuántas veces fue Pablo a la cárcel? 5 veces. Pablo fue 5 veces a la cárcel. La primera vez que fue a la cárcel es una de las historias más famosas de la Biblia, que vemos la historia que estuvo junto a Silas. ¿Recuerdan? Pablo y Silas, que la cantamos. Y si Pablo y Silas te adoraron. Bueno, esa canción fue en la primera vez que metieron en la cárcel. Imagínate tú, por primera vez en la cárcel. Fue tremendo lujo que se daba Pablo. Primera vez tú en la cárcel, como que, wow, oh my God, la cárcel. No, de madre, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? Me pones a adorar a Dios. Gracias, Dios. Y que de repente venga un terremoto y se rompan tus cadenas y digas: ¿qué? Eso es el poder de Dios que tenía Pablo. Y vemos la 4ª vez que fue a la cárcel Pablo, que fue donde escribió estas cartas aquí.
Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón la escribió en la cuarta vez que estuvo en la cárcel. Ahora, ¿por qué quiero detenerme rápido en esta cuarta vez? Porque esta vez fue en su casa. Pablo fue prisionero en su propia casa. Quiero que pongan, si puedes poner una foto. Esta no fue la casa de Pablo, ¿ok? No quiero que piensen que esta fue la casa de Pablo. Pero yo estuve buscando las casas de aquel entonces y más o menos lucían de ese estilo. ¿Ven? Casi todas son muy parecidas. Así que se cree que la casa de Pablo lucía algo así, ese estilo de arquitectura. Pablo fue prisionero, pero en su propia casa. Así que le dijeron, mira, ¿sabes qué? Has estado muchas veces en la casa, vamos a hacer esto. Tú tienes que pagar tu renta, tú vas a pagar tu renta, vas a pagar todo lo que tú tienes que pagar en tu casa, y nosotros te vamos a poner un soldado romano fuera de tu casa. Tú no vas a poder salir. ¿Sabes cuántos años estuvo Pablo sin salir de su casa? 2 años. Algunos piensan que 3 años sin salir de su casa. Así que algunos pensamos que COVID fue difícil. Imagínense Pablo. Así que, pero Pablo usó esos 2 años correctamente. ¿Saben? De esos 2 años de casa que salieron, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, esas cartas salieron del tiempo que Pablo estuvo en su casa, prisionero. Lo lindo, lo bueno que tenía este tiempo que él estuvo en la cárcel, en su casa encarcelado, es que podían venir visitas a su casa. Él no podía salir, pero el soldado romano dejaba que entraran personas. Podían entrar personas. Así que, por ejemplo, venían personas de la iglesia de Filipo, le decían, Pablo, la iglesia de Filipo está pasando por este problema, están teniendo falta de fe. Tranquilo. Pablo escribió una carta a Filipenses, mándalas a las Filipenses. Y tenemos, ya para terminar esta sección, tenemos un estilo de cartas, que es el libro de Efesios, que erróneamente pensamos que el libro de Efesios fue escrito a Éfeso, pero aunque hay división de opiniones, la mayoría de teólogos creen que Efesios no fue escrito a Efesios. La carta de Efesios es una carta que se le llama, voy a buscar el nombre para no equivocarme, se le llama cartas circulares, la carta de Efesios. ¿Qué pasó? Pablo estaba en su casa, vio que había tantos problemas en la iglesia y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a escribir una carta, no para que se la des a una iglesia, sino para que se la pases a todas las iglesias de Asia. Así que Pablo hizo esa carta, pásale esta carta, así que iban a la iglesia de Filipo, muchas veces, tomen notas, seguimos, a la iglesia de Colosa, a la iglesia de Éfeso. ¿Y por qué se llama Efesios? Porque la carta la encontraron en Efesios, y por eso se llama Efesios la carta. Pero muchos teólogos creen que no fue escrita a Efesios, sino que fue una carta circular de Pablo para todas las iglesias, mientras él estaba en la cárcel. Todas las iglesias de Asia. Todas las iglesias de Asia. Así que yo creo que vean una foto de las iglesias. Podemos, por ejemplo, ver la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipo, la iglesia de Colosa, la iglesia de Éfeso. A estas iglesias Pablo les escribió, ¿verdad? Así que, increíble, ¿verdad? La historia de Pablo. ¿Cuánto hizo Pablo? Y nosotros que por un dolor de muela, que porque si está lloviendo, él estaba en su casa, él estaba en la cárcel y le decía, regocijaos en el Señor. Y le puedo decir, regocijaos. Eso es cuando alguien tiene la presencia del Espíritu Santo. Eso es cuando alguien tiene una experiencia con Jesús. Jesús te transforma y te hace un ganador de almas. Así que para terminar la historia de Pablo, Pablo muere decapitado. Así que, y Pablo termina siendo decapitado. Increíble, ¿verdad? Después de una vida tan linda, de una vida tan entregada a Dios, de escribir tantas cartas, muchos creen que escribió muchas más cartas de las que están en la Biblia, pero simplemente no las tenemos hoy. Y después de todo lo que hizo Pablo, terminó decapitado. ¡Qué Dios tan malo! No. Es que nosotros no hemos entendido el Evangelio. Que el Evangelio no se trata de que te vaya bien. El Evangelio no se trata de que tú tengas millones, de que tú tengas dinero en el banco, de que tu mamá no se enferme. Aunque tu mamá se enferme, Dios es bueno igual. Aunque a ti te degollen, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo bueno y misericordioso. Ese es el Evangelio. El Evangelio de Cristo es el Evangelio que no importa lo que te suceda a ti, mientras que el nombre de Cristo sea glorificado. Ese es el propósito. Eso es lo que pasó con la vida de Pablo.
Después de Pablo vemos a Juan también escribiendo primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, cuando algo bien curioso de Juan, después de escribir estas 3 cartas, él fue quemado en aceite. Lo pusieron en una olla de aceite a Juan, lo quemaron y milagrosamente sobrevivió Juan. Así que nos imaginábamos a una persona, así como la que está ahí escribiendo todo bonito, posiblemente tenía el cuerpo lleno de llagas, lleno de quemaduras, porque fue quemado por aceite, pero sobrevivió. Le dijeron, ¿sabes qué? Este hombre parece inmortal. Lo desterraron para Patmos y en Patmos escribió el libro de Apocalipsis. Bien solo con Dios. Dios le mostró todo lo que iba a pasar. Lo que hoy le llamamos el fin de los tiempos o los hechos finales. Así que el Evangelio no se trata de que te vaya bien. El Evangelio no se trata de que todas las respuestas de Dios sean sí, no. Dios responde que no también. Dios también hace que sus siervos sean quemados en aceite. Que tú seas un siervo de Dios no significa que las cosas te van a ir bien. Cuando las personas me dicen, sí, me va bien, oye, llevo en la iglesia un tiempo y me está yendo súper bien, yo por dentro me da como que tristeza, como que digo, oh Dios, si él entendiera, si esa persona entendiera que eso no tiene por qué ser por siempre. Porque aunque te vaya mal en el trabajo, aunque te vaya bien mal en tu economía, en tu salud, igual Dios es el mismo. Y no significa que Dios te dejó, no significa que estás haciendo las cosas mal. Es simplemente parte del Evangelio. Así que yo quiero terminar en esta noche diciéndoles cómo murieron todos los apóstoles, para que ustedes escuchen esto. Pedro murió crucificado con la cabeza para abajo. Escuchen esto. Pedro, gran hombre de Dios, murió crucificado con la cabeza para abajo. Mateo sufrió martirio a espada. Santiago fue tirado de un penáculo, de un lugar altísimo. Lo tiraron para abajo. Increíblemente sobrevivió y lo mataron a martillazos. Bartolomé fue muerto por latigazos. Andrés murió en una cruz en forma de X. Así. Porque él pensaba que no era digno de morir como murió su maestro. Igual que Pedro, que murió con una cruz mirando para abajo, porque no quería morir como Jesús murió. Tomás fue apuñalado con una lanza. Matías fue apedreado, sobrevivió a las piedras y fue decapitado. Y Juan fue el único que murió de viejo y fue un propósito de Dios para que pudiera escribir el libro de Apocalipsis. Así que hay un común denominador en todos estos hombres de Dios, en todo el Nuevo Testamento, y es que los hombres de Dios tienen que estar dispuestos a sufrir por Dios. Y es por eso yo quiero animarte en este lugar. Nos da pena ir y predicarle a una persona porque se rían de nosotros, porque nos digan que no, cuando hubieron personas que los quemaron por predicar el Evangelio. De aquí nosotros tenemos que salir diciendo, oye, a mí que me importa que se rían de mí, a mí que me importa que me digan, este está loco. Oye, aunque sea Dios tiene misericordia que no estoy muriendo decapitado. Y es por eso que tenemos que mostrar el Evangelio todos los días, sabiendo que eso es el labor de un cristiano, un verdadero cristiano. Yo quiero terminar con un video que muestra la manera en que murieron los cristianos en el primer tiempo. Dad, has it always been this way? Well, even from the beginning, men hated Jesus. Even though he did nothing but love them and teach them and heal them, they nailed him to a cross. They thought they had killed him, but they only set him free to live in the hearts of people like you and me who believe in him. Then came the apostles, and most of them were killed for telling other people about Jesus. But by that time, it was too late. There were hundreds of people who believed in Jesus. So they tortured them and killed them, and they even left their bodies to rot as an example to other people. But the church kept right on growing, watered by the blood of these precious saints. But Dad, did they want to die? No. They didn't want to die. I mean, many of them had children just like you that they had to leave behind. But they were forced to make a choice. I mean, they could choose to live this one life here on earth
and reject Jesus and be damned, or they could choose to believe in the words of Jesus and live forever. I think I understand. Here, maybe this will help you understand. I have heard how Christians long ago were brought before a tyrant's throne, and they were told that he would spare their lives if they would renounce the name of Christ. But one by one they chose to die. The Son of God they would not deny. Like a great angelic choir sings, I can almost hear their voices ring. I pledge allegiance to the land with all my strength, with all I am. I will seek to honor His commands. I pledge allegiance to the land. Now the years have come and the years have gone, and the cause of Jesus still goes on. Now our time has come to count the cost, to reject this world, to embrace the cross, and one by one let us live our lives for the one who died to give us life till the trumpet sounds on the final day. Let us proudly stand and boldly say, I pledge allegiance to the land with all my strength, with all I am. I will seek to honor His commands. I pledge allegiance to the land, to the Lamb of God who bore my pain, who took my place, who wore my shame. I will seek to honor His commands. I pledge allegiance to the land. You've got to remember that it wasn't always this way. I mean, my dad could even pray in school. Of course, they took that away from him, and then it became incorrect for us to believe in the Bible. And after that, they just stripped our right to worship away from us, and we quietly stood by. But son, I hope that you're never put in a position that you have to choose between your faith and your life. But if you are, I know which choice you're going to make, because I know that Jesus lives inside of you. In the meantime, just pray like I taught you how to. And take care of your mom. And remember that God is the Father of the fatherless. I pledge allegiance to the land with all my strength, with all I am. I
día, Señor. Y le entrego mi vida, Señor. Perdóname, Señor, por no entregarme por completo. Perdóname, Señor, por no entregarme por completo, Señor. Quiero decirte, Señor, que si en algún momento mi vida está en juego, yo decidiría por ti. Yo decidiría por ti, Dios mío. Perdóname, Señor. Perdóname por poner tantas excusas. Perdóname, Señor, por no predicar tu evangelio. Perdóname, Dios mío. Y hoy me uno a esas voces angelicales. Hoy nos unimos a esas voces angelicales. Y decimos que tuya es toda la gloria. Nuestra vida te pertenece a ti, Dios mío. Completamente te pertenece a ti. Lo que tú quieras hacer con nosotros, Dios mío, toda nuestra vida es tuya, papá. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Te pido, Señor, que salgamos de aquí con una convicción plena de que tenemos que vivir para ti, Señor. De que el Evangelio no es un juego, que el Evangelio no es venir a las cuatro paredes de la iglesia, que el Evangelio va más allá, que el Evangelio es dar la vida por ti, que el Evangelio es hablar a las personas que no conocen de ti, el Evangelio es sacrificarnos por ti. Ayúdanos, Señor, a ser un ejemplo de un verdadero cristiano. Quizás nunca estemos en un coliseo lleno de leones, pero hoy estamos enfrente de una nación que no te conoce y queremos hablarte de ellos, queremos hablarles a ellos de ti en el nombre de Jesús. Quizás no estamos siendo quemados, pero Dios mío, te pido que en nuestros trabajos mostremos a Cristo, que no nos importe la opinión de nuestro jefe, que no nos importe la opinión de las personas que dirán, sino que nos enfoquemos en ti, que nos enfoquemos en ti, porque si tantos mártires dieron su vida por ti, yo también quiero dar mi vida por ti, Dios mío. Nuevamente te pedimos perdón, Señor. Nuevamente te pedimos perdón. Tuya es toda la gloria. Porque tú le das gracias, Señor. Tuya es toda la gloria.